Gabriel García Márquez, 1927-2014. Nacido en Colombia, es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal. Intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo y, en primer término, con los que afectaban a su país de origen y a toda Latinoamérica. Fue novelista, ensayista, cuentista y periodista, profesión que ejerció en sus comienzos y que, junto al cine, era uno de sus intereses principales, tal y como atestigua su labor en la Fundación para un Nuevo Periodismo en México y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Máxima figura del llamado realismo mágico, fue, en definitiva, el hacedor de uno de los mundos narrativos más densos en significados que ha dado la lengua española. Entre su obra cabe destacar las novelas Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y El otoño del patriarca, los libros de relatos, Los funerales de la mamá grande y 12 cuentos peregrinos, y el reportaje publicado por entregas en El Espectador que se convertiría en el libro relato de un náufrago. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. En 2003 se publicó la que sería su primera y última parte de su autobiografía, Vivir para contarla. Cuento La amargura para tres sonámbulos, escrito por Gabriel García Márquez en el año 1949. Ahora la teníamos allí, abandonada en un rincón de la casa. Alguien nos dijo, antes de que trajéramos sus cosas, su ropa olorosa, madera reciente, sus zapatos sin peso para el barro, que no podía acostumbrarse a aquella vida lenta, sin sabores dulces, sin otro atractivo que esa dura soledad de cal y canto, siempre apretada a sus espaldas. Alguien nos dijo, y había pasado mucho tiempo antes de que lo recordáramos, que ella también había tenido una infancia. Quizá no lo creímos entonces, pero ahora, viéndola sentada en el rincón, con los ojos asombrados y un dedo puesto sobre los labios, tal vez aceptábamos que una vez tuvo una infancia, que alguna vez tuvo el tacto sensible a la frescura anticipada de la lluvia y que soportó siempre de perfil a su cuerpo una sombra inesperada. Todo eso y mucho más lo habíamos creído aquella tarde en que nos dimos cuenta de que, por encima de su submundo tremendo, era completamente humana. Lo supimos cuando de pronto, como si dentro se hubiera roto un cristal, empezó a dar gritos angustiados, empezó a llamarnos a cada cual por su nombre, hablando entre lágrimas hasta cuando nos sentamos junto a ella. Nos pusimos a cantar y a batir palmas, como si nuestra gritería pudiera soldar los cristales esparcidos. Solo entonces pudimos creer que alguna vez tuvo una infancia. Fue como si sus gritos se parecieran en algo a una revelación, como si tuvieran mucho de árbol recordado y río profundo. Cuando se incorporó, se inclinó un poco hacia adelante y todavía sin cubrirse la cara con el delantal, todavía sin sonarse la nariz y todavía con lágrimas, nos dijo: no volveré a sonreír. Salimos al patio, los tres, sin hablar. ¿Acaso creíamos llevar pensamientos comunes? Tal vez pensamos que no sería lo mejor encender las luces de la casa. Ella deseaba estar sola, quizás sentada en el rincón sombrío, tejiéndose la trenza final, que parecía ser lo único que sobreviviría de su tránsito hacia la bestia. Afuera, en el patio, sumergidos en el profundo vaho de los insectos, nos sentamos a pensar en ella. Lo habíamos hecho otras veces. Podíamos haber dicho que estábamos haciendo lo que habíamos hecho todos los días de nuestras vidas. Sin embargo, aquella noche era distinto. Ella había dicho que no volvería a sonreír, y nosotros, que tanto la conocíamos, teníamos la certidumbre de que la pesadilla se había vuelto realidad. Sentados en triángulo, la imaginábamos allá adentro, abstracta, incapacitada, hasta para escuchar los innumerables relojes que medían el ritmo marcado y minucioso en que se iba convirtiendo en polvo. Si por lo menos tuviéramos valor para desear su muerte, pensábamos a coro, pero la queríamos así, fea y glacial, como una mezquina contribución a nuestros ocultos defectos.
Éramos adultos desde antes, desde mucho tiempo atrás. Ella era, sin embargo, la mayor de la casa. Esa misma noche había podido estar allí sentada con nosotros, sintiendo el templado pulso de las estrellas, rodeada de hijos sanos. Habría sido la señora respetable de la casa si hubiera sido esposa de un buen burgués o concubina de un hombre puntual, pero se acostumbró a vivir en una sola dimensión, como la línea recta, acaso para que sus vicios o sus virtudes no pudieran conocerse de perfil. Desde varios años atrás ya lo sabíamos todo. Ni siquiera nos sorprendíamos a una mañana, después de levantados, cuando la encontramos boca abajo en el patio, mordiendo la tierra en una dura actitud estática. Alguien nos dijo que estaba muerta, que había caído desde la ventana del segundo piso hasta la dura arcilla del patio y había quedado allí, tiesa y concreta, de bruces al barro húmedo. Pero después supimos que lo único que conservaba intacto era el miedo a las distancias, el natural espanto frente al vacío. La levantamos por los hombros. No estaba dura como nos pareció al principio. Al contrario, tenía los órganos sueltos, desasidos de la voluntad, como un muerto tibio que no hubiera empezado a endurecerse. Tenía los ojos abiertos, sucia la boca de esa tierra que debía saberle ya a sedimento sepulcral, cuando la pusimos de cara al sol y fue como si la hubiéramos puesto frente a un espejo. Nos miró a todos con una apagada expresión sin sexo que nos dio, teniéndola ya entre los brazos, la medida de su ausencia. Entonces sonrió, volvió a mirarnos y se quedó después sonriendo con esa sonrisa fría y quieta que tenía durante las noches cuando transitaba despierta por la casa. Dijo que no sabía cómo llegó hasta el patio. Dijo que había sentido mucho calor, que estuvo oyendo un grillo penetrante, agudo, que parecía, así lo dijo, dispuesto a tumbar la pared de su cuarto, y que ella se había puesto a recordar las oraciones del domingo con la mejilla apretada al piso de cemento. Sabíamos, sin embargo, que no podía recordar ninguna oración, como supimos después que había perdido la noción del tiempo cuando dijo que se había dormido, sosteniendo por dentro la pared que el grillo estaba empujando desde afuera y que estaba completamente dormida cuando alguien, cogiéndola por los hombros, apartó la pared y la puso a ella de cara al sol. Aquella noche sabíamos, sentados en el patio, que no volvería a sonreír. Quizás nos dolía anticipadamente su seriedad inexpresiva, su oscuro y voluntarioso vivir arrinconado. Nos dolía hondamente, como nos dolió el día que la vimos sentarse en el rincón donde ahora estaba, y le oímos decir que no volvería a deambular por la casa. Al principio no pudimos creerle. La habíamos visto durante meses enteros transitando por los cuartos a cualquier hora, con la cabeza dura y los hombros caídos sin detenerse, sin fatigarse nunca. De noche oíamos su rumor corporal, denso, moviéndose entre dos oscuridades y quizás nos quedamos muchas veces despiertos en la cama, oyendo su sigiloso andar, siguiéndola con el oído por toda la casa. Una vez nos dijo que había visto el grillo dentro de la luna del espejo hundido, sumergido en la sólida transparencia y que había atravesado la superficie de cristal para alcanzarlo. No supimos en realidad lo que quería decirnos, pero todos pudimos comprobar que tenía la ropa mojada, pegada al cuerpo, como si acabara de salir de un estanque. Sin pretender explicarnos el fenómeno, resolvimos acabar con los insectos de la casa, destruir los objetos que la obsesionaban. Hicimos limpiar las paredes, ordenamos cortar los arbustos del patio y fue como si hubiéramos limpiado de pequeñas basuras el silencio de la noche, pero ya no la oíamos caminar, ni la oíamos hablar de los grillos, hasta el día en que, después de la última comida, se quedó mirándonos, se sentó en el suelo de cemento todavía sin dejar de mirarnos y nos dijo:
me quedaré aquí sentada. Y nos estremecimos, porque pudimos ver que había empezado a parecerse a algo que era ya casi completamente como la muerte. De eso hacía ya mucho tiempo y hasta nos habíamos acostumbrado a verla allí, sentada, con la trenza siempre a medio tejer, como si se le hubiera disuelto en su soledad y hubiera perdido, aunque se le estuviera viendo, la facultad natural de estar presente. Por eso ahora sabíamos que no volvería a sonreír, porque lo había dicho en la misma forma convencida y segura en que una vez nos dijo que no volvería a caminar. Era como si tuviéramos la certidumbre de que más tarde nos diría, no volveré a ver, o quizá no volveré a oír. Y supiéramos que era lo suficientemente humana para ir eliminando a voluntad sus funciones vitales y que, espontáneamente, se iría acabando sentido a sentido hasta el día en que la encontráramos recostada a la pared, como si se hubiera dormido por primera vez en su vida. Quizá faltaba mucho tiempo para eso, pero los tres, sentados en el patio, habríamos deseado aquella noche sentir su llanto afilado y repentino de cristal roto, al menos para hacernos la ilusión de que habría nacido un niño dentro de la casa, para creer que había nacido nueva. Gabriel García Márquez, Colombia.